La historia estudia el cambio y la permanencia en las experiencias humanas a lo largo del tiempo en diferentes espacios. Su objeto de estudio es la transformación de la sociedad y la experiencia humana en el tiempo. Su propósito es comprender las causas y consecuencias de las acciones del ser humano por medio del análisis de los procesos económicos, políticos, sociales, culturales, que se han gestado en el tiempo y en el espacio del devenir de la humanidad. Bases y propósitos de la historia en quinto grado para cursar la misma en sexto grado. Con los propósitos del estudio de la historia para la educación básica se pretende que los alumnos desarrollen nociones espaciales y temporales para la comprensión de los principales hechos y procesos históricos del país y el mundo. Desarrollen habilidades para el manejo de información histórica para conocer y explicar hechos y procesos históricos. Reconozcan que son parte de la historia con identidad nacional y parte del mundo para valorar y cuidar el patrimonio natural y cultural. Participan de manera informada, crítica y democrática en la solución de problemas de la sociedad en que viven. Los propósitos y bases enunciados permiten conocer cómo avanzan los alumnos en el desarrollo de las nociones del tiempo y espacio históricos, en el manejo de la información de los sucesos y procesos del pasado que han conformado a las sociedades actuales con un sentido crítico y reflexivo, en el reconocimiento de valores universales, la diversidad cultural, el fortalecimiento de su identidad, en valorar el patrimonio natural y cultural e identificar y establecer compromisos con la sociedad que les ha tocado vivir. Los conocimientos y bases que se espera que los alumnos construyan en quinto, en términos de conceptos, habilidades y actitudes. Estos son un referente para el diseño de estrategias didácticas, la intervención docente y la evaluación, ya que precisan lo que se espera que logren los estudiantes. Los contenidos son los diferentes temas históricos que se organizan de distintas maneras mediante los diferentes 3 apartados que se mencionan. Panorama del periodo. Que el alumno trabaje y sepa crear principalmente líneas del tiempo, revise mapas con contenidos específicos, trabaje imágenes, gráficas, esquemas y textos breves, con el fin de identificar en la historia la duración del periodo, los procesos y hechos que configuran. Temas para comprender el periodo. Que los alumnos puedan ya analizar procesos históricos, donde inicien con una pregunta y aborden temas y subtemas referidos a algunos de los procesos más importantes del periodo. Resolución de problemas. Los alumnos ya pueden rescatar la información de diferentes fuentes históricas, libros, artículos, sitios de internet, para encontrar la respuesta a una pregunta o a un problema. Al término de la educación primaria, los alumnos habrán avanzado en el desarrollo del pensamiento histórico, al tener un esquema mental de ordenamiento cronológico que les permite establecer relaciones causa-efecto y simultaneidad. En el nivel primaria, los alumnos reciben los conocimientos básicos de la historia de nuestro país y del mundo, introduciendo así los contenidos más relevantes e importantes que los estudiantes necesitarán para su desarrollo académico y social en futuros niveles y en futuros momentos. Por ello, la historia plantea a la educación básica el reto de brindar a los alumnos los elementos que necesitan para actuar como personas reflexivas y comprometidas con su comunidad y con la sociedad. En
Análisis del libro de sexto grado de primaria de Historia. El primer bloque del libro de Historia comprende de la página 10 a la 31. El tema principal es la prehistoria, de los primeros seres humanos a las primeras sociedades urbanas, dividiéndose entre subtemas, que son panorama del periodo, temas para comprender el periodo y temas para analizar y reflexionar. En este bloque las competencias que se favorecen son las siguientes: manejo de información histórica, comprensión del tiempo y espacio, formación de una conciencia histórica para la convivencia. Subtema 1. Aprendizajes esperados. Identifica la duración del periodo y la secuencia del origen del ser humano, del poblamiento de los continentes y de la sedentarización, aplicando términos como siglo, milenio y antes de Cristo. Ubica espacialmente el origen del ser humano, el poblamiento de los continentes y los lugares donde se domesticaron las primeras plantas y animales. El contenido central de este subtema es que los estudiantes conozcan a grandes rasgos el origen del ser humano y quién fue su ancestro, así como las etapas de la prehistoria y sus características, como la edad de piedra, paleolítico, neolítico, cuándo inició y dónde, cómo se dio la migración y población del mundo, cómo fue la vida nómada y sedentaria según el periodo de la prehistoria, y finalmente, cuándo y por qué terminó, para posteriormente en los dos subtemas siguientes conocer más a fondo acerca de estos temas. Temas para comprender el periodo. Aprendizajes esperados. Explica la evolución del ser humano y la relación con la naturaleza durante la prehistoria. Compara las actividades y las formas de vida nómada y sedentaria. Reconoce la importancia de la invención de la escritura y las características de las primeras ciudades. Posteriormente nos presenta el siguiente tema titulado Los primeros seres humanos, y en él nos habla sobre los homínidos, y estos son los ancestros de los seres humanos, y que existieron dos grupos de homínidos, los Australopithecus, llamados así porque sus restos se encontraron en el sur de África, y los Homo, hombre, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Cabe mencionar que los Australopithecus aparecieron antes que los Homo. También nos explica cómo ha sido la evolución y la naturaleza del ser humano prehispánico. Además, nos presenta a fondo cómo fue la adaptación de los homínidos ante los diferentes ambientes. Por lo tanto, los homínidos aprovecharon los recursos de cada medio natural que habitaban para recolectar, cazar y pescar, gracias a la fabricación de diversos instrumentos y armas. Temas para analizar y reflexionar. Aprendizaje esperado. Investigar aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valorar su importancia. En este subtema podemos encontrar dos contenidos: la caza del mamut y el descubrimiento de Lucy. La caza del mamut. Este apartado pretende que el estudiante aprenda información acerca de los mamut, dónde habitaron, la razón por la que fueron cazados, cómo los cazaban, así como saber por qué se extinguieron, hace cuánto se extinguieron y finalmente mencionar por qué eran importantes para los primeros pobladores. El descubrimiento de Lucy. Este apartado está enfocado en dar a conocer cómo fue que descubrieron a Lucy, quién descubrió sus restos, cuándo fue encontrada, la descendencia a la que pertenece y por qué se le denominó Lucy. Además de reconocer que era el resto fósil más antiguo del que se tenía conocimiento hasta ese momento. Finalmente, se termina el primer bloque con una evaluación sobre lo aprendido en cada tema.